Ser Deportivos, Región de Murcia. Victorio de Aro. Aquí estamos, familia, buenas tardes, bienvenidos al Ser Deportivos de este lunes, donde tenemos que hablar de un montón de temas, de nombres propios dentro del Real Murcia, que empató ayer contra el líder, contra el Sabadell, en un gran partido lastrado por los últimos 5 minutos, que de nuevo penalizan al equipo grana. Ahora lo hablaremos, pero qué manera de meterse en un lío el Real Murcia, que en su mano, en las últimas 5 semanas, ha dejado escapar un montón de puntos en el tramo final de cada partido. Hablaremos además de noticias, daremos, insisto, noticias en torno a nombres propios del equipo pimentonero, igual que vamos a ver la última hora del Cartagena. Entre tanto, tenemos que hablar del camino del ascenso que hay hacia la Primera Federación, porque hay nombres propios, hay destacados y hay, además, yo creo que decepciones. Jesús Blázquez, compañero, muy buenas. Hola, Victorio, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuéntame. Pues te cuento que la Deportiva Minera y el Águilas no consiguieron ese ascenso directo por un gol en el descuento del Extremadura, así que tendrán que enfrentarse al Coria Extremeño, la Minera, y al Utebo Maño, el Águilas. Perfecto, y luego además hablaremos de las situaciones como por ejemplo Lucam, que se quedó fuera. Perdió en Jerez, pero, insisto, perdió también la semana anterior, así que no hizo méritos para estar en esa promoción de ascenso a la Primera Federación. Hablaremos de Lucam, pero de baloncesto, porque superó los 120 puntos en Madrid y no le dio para ganar a los blancos, al Real Madrid. Y hablaremos, por supuesto, de Ozonolo Balajeris, del equipo de Alcantarilla, que termina su temporada después de caer en los cuartos de playoff contra Perfumerías Avenida, también del Pozo Murcia, que ganó y presiona a sus rivales. Ya lo saben, que estamos pendientes y hasta las 4 de la tarde de todo el deporte de nuestra tierra. En la radio de toda la vida, en la frecuencia modulada de la cadena SER para toda la región de Murcia, en la onda media, en la app para su teléfono móvil, en la app del smartphone y por supuesto en Apple Podcast, en iVoox, en Spotify y en el canal de YouTube Cadena SER Región de Murcia. Así que todo preparado, son las 3 de la tarde, 22 minutos, nosotros arrancamos a la de ya, nos abrochamos el cinturón. Y lo vamos a hacer con el Real Murcia, el equipo pimentonero que sacó un empate contra el líder, el Sabadell, anoche en la Nova Creu Alta, donde empató 2-2. Y así lo valoró el técnico, así lo valoró Curro Torres. Creo que el equipo ha vuelto a competir muy bien durante gran parte del partido y esos 5 minutos nos han condicionado. Sabíamos que en la segunda parte pues había momentos que teníamos que sufrir y ha habido 2 acciones que creo que se pueden mejorar. En ese sentido tenemos que tener trabajarlo mucho más para que no puedan ocurrir. Hasta ese momento creo que, a pesar de que ellos con balón pues tenían un poquito más de posesión, creo que no estábamos sufriendo en exceso. Al final se te queda con cara de decir, lo hemos tenido muy cerca, creo que el equipo ha hecho un gran esfuerzo, ha competido muy bien, se ha merecido, hemos tenido en la segunda parte 2 opciones o 3 para poder meter el tercero y no lo hemos hecho. Es que es verdad. Es que los pensamientos de lo que pudo ser y no fue son intrusivos en torno al Real Murcia. Seguro que lo piensan dentro del club y fuera de ellos. Porque viendo a este equipo, llegan de forma constante. Y llegan viendo el tramo final, por lo bien que lo hace durante todo el partido y los errores torpes que se cometen siempre, a menudo, a lo largo de todo el año. Le ocurrió últimamente contra la Antequera, le ocurrió en Tarragona, en el descuento, y le ha vuelto a pasar en Sabadell. Desde el principio, el Murcia estuvo bien, hizo un gran partido. Se plantó con efectividad, demostró que tiene coraje, que tiene lucha, que tiene trabajo, que sacó una victoria contra un rival de playoff como el Europa a domicilio y quiso hacer lo mismo contra el líder en Cataluña, contra el Sabadell. Con Pedro Benito como el nombre más destacado, como Flaccus atacando el espacio, haciendo que es lo que mejor ocupa al delantero esloveno y demostrando el nivel que tiene esta plantilla. Pero es sorprendente, por cierto, la dependencia que tiene el equipo con Héctor Pérez. Con el central, el Dense, y su importancia en el centro de la zaga. Le acompañó Jorge, por delante estuvo Oscar Gil y la verdad que el equipo bien. Evidentemente llegaba el Sabadell, pero el equipo repelía. Estaba bien, defendiendo al líder, no lo olvidemos, en este grupo 2 de la Primera Federación. Tuvo incluso un palo de Joel Jorquera en la segunda parte. Y le anularon un gol a Flaccus en una posición para mí muy dudosa, pero como un azucarillo se deshizo el Real Murcia. En el tramo 85, Bonaldo remató un centro del área desde la línea de fondo en el punto de penalti para recortar distancias, que sí, que vale, que fue una buena jugada, que el delantero se anticipa a los centrales y bueno, cosas que pasa porque faltaba Héctor Pérez, porque el equipo notó los cambios. Evidentemente,
al defensa de Elda, con fatiga, pidió el cambio y se notó. Pero es que lo que yo más acuso a este Real Murcia es, evidentemente por la larga lista de bajas de la que ahora hablaremos, que tenía el Real Murcia, echó mucho en falta a Héctor. Y además, echó mucho en falta otra vez no saber cerrar el partido. Y luego, ¿para qué les voy a contar yo más? Viendo a Cristo Romero un minuto después haciendo un penalti grosero. Poniendo una zancadilla dentro del área y poniendo en bandeja el empate al Sabadell, que así fue 2-2. Insisto, y en el 83 estaba 0-2 la cosa y en el 87 2-2. Y es que en general el Real Murcia de Curro Torres es ejemplo, como decía al principio, de lucha, de trabajo, de qué nivel y de que se sabe aplicar el nivel de la plantilla. Pero tiene errores de concentración en el tramo final que le han costado demasiados puntos. Y son errores con los que se pudiera haber cambiado el desenlace de las últimas jornadas. Es verdad que no le viene mal del todo al Murcia para acercarse a la permanencia, aunque después de ver que el Tarazona ha empatado, que el Nastic ganó, que el Torremolinos ganó, el descenso se puso a 4 puntos, quedan 9, que vamos por partes. Se le tendría que dar muy mal al Real Murcia para que los pimentoneros bajasen, porque tendrían que ganar bastante todos los de abajo, pero claro, es que es en sí mismo el protagonista, el conjunto grana. Este fin de semana se mide al Real Betis. Si no le gana al Real Betis, si la semana siguiente no le gana al Torremolinos, dos equipos que están abajo, es que el Real Murcia tiene en su mano la salvación contra dos rivales directos y última jornada, esperemos no tener que recurrir a eso, contra el líder, contra el Eldense. Pero bueno, en definitiva, vamos a repasar un montón de temas y ahora hablaremos de noticias y de nombres propios, porque este fin de semana nos dejó la curiosidad, nos dejó el número grana que nos apunta como siempre nuestro amigo Javi Serrate. Javi, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos con el dato de la semana y es que pese a que el partido de ayer nos dejó un sabor un tanto amargo por dejar escapar los 3 puntos en un encuentro que estaba más o menos controlado, nos deja el dato de los 2 goles que marcó el Real Murcia en el minuto 17 y en el minuto 18 de encuentro. O sea, 2 goles en 2 minutos, algo que el Real Murcia no hacía fuera del descuento. O sea, al final en el descuento se puede dar la situación de que uno de los dos equipos esté volcado, tanto el Real Murcia o el rival, y a la contra marque 2 goles, pero fuera del descuento no marcaba el Real Murcia 2 goles en 2 minutos desde hacía 16 años y medio. En concreto fue el 31 de octubre de 2009 en un Albacete Real Murcia que terminó 0-2 y en el que los 2 tantos granas fueron obra de Capdevila y de Quique García en los minutos 37 y 38. O sea, ha llovido, ha llovido. Sí, ha llovido. Gracias, Serrate, gracias, Javi. Bueno, pues el Real Murcia, al margen de los datos históricos, pues sigue sin conseguir la permanencia, sin tenerla atada. Y aunque ya sacó, insisto, el punto y lleva 4 de 6 contra los 2 de arriba, los 2 catalanes de arriba, en los últimos 10-12 días, pues no solo tenemos que hablar de situaciones deportivas, sino también de la lista de lesionados que vuelve a castigar al club grana, con Palmer, que se perdió el partido por sanción pero que también recibe un golpe en la rodilla, que esperan que se quede en un susto y que pueda volver esta semana junto al resto del equipo, con Jorge Mier, que sigue con una tendinitis en la zona del talón de Aquiles, que se intentó probar la semana pasada pero al asturiano les recomendaron parar, con Juan Tortuño, que tiene un pinchazo en la zona del coxis, el yeclano que estaba en racha, que marcó en las últimas jornadas 2 goles, y que se perdió por molestias el duelo, y quieren ver cómo avanza, y también quieren ver cómo avanza Jon García, el experimentado central vasco que pidió el cambio en Candrago contra el Europa por unas molestias y aunque no llegó a ser rotura muscular, según ha podido saber Radio Murcia, tiene difícil volver a jugar este fin de semana, y en ese caso descartaría sus opciones para la renovación automática. Va a llegar en el caso de que llegue muy justo, pero claro, es que ya hablamos aquí en Radio Murcia, en la SER, de estas cláusulas que vincularían de forma automática para la próxima campaña al defensor. El central necesita cumplir un mínimo de titularidades y podría quedarse sin margen si no juega este fin de semana, ya que tiene que disputar más de 45 minutos como titular, recuerdo, entre 12 a 13 partidos, al menos 12 o 13 partidos. Lleva 9 duelos desde el inicio y quedan 3. Y si García no puede jugar este fin de semana contra el Betis Deportivo, pues efectivamente va a tener que ser, en el caso de que quieran seguir las dos partes, la dirección deportiva de Manolo Sánchez Breis quien se sienta a negociar con el protagonista y firmar o no la renovación. En fin, que tenemos un montón de temas, pero insisto, este es el nombre propio. Jon García muy pendiente de este fin de semana, de llegar, en el caso de que lo haga justo,
para seguir teniendo en su mano esa posible renovación de forma automática. ¿Qué te parece, amigo? 3:30 en directo, como siempre, puntual como un reloj. Pepe Rabadán, muy buenas. Hola, muy buenas tardes, Victorio. ¿Qué te parece la noticia que venimos contando, la situación? Y me he acordado de ti, al que te molestamos en este mediodía de lunes, Pepe, porque tú, que has sido jugador experimentado en vestuarios, incluso en algún momento lo ejerciste también de capitán, claro, me llama la atención. En esta situación, un futbolista tiene en su mano la renovación automática, pero hay una dicotomía que se nota mucho y que él mismo pidió el cambio porque sabía que tenía algún problema muscular. Es decir, está al límite físicamente y esto le puede permitir o sí o no renovar de forma automática. Si tú fueras Jon García, ¿qué harías? ¿Qué crees que va a hacer el jugador, Pepe? Bueno, pues yo creo que el jugador va a tratar de jugar, es decir, va a intentar por todos los medios estar disponible para Curro Torres este fin de semana. Otra cosa es lo que decide el míster. Yo creo que evidentemente es un asunto algo peliagudo y en el que no solo van a entrar cuestiones meramente deportivas, sino que habrá que saber qué se piensa desde la dirección deportiva del Real Murcia. Sin embargo, como contrapunto y como lado positivo, vemos que Héctor, bueno, pues a mí me ha parecido una reaparición estelar después de estar 2 meses sin jugar, con el poco bagaje en el fútbol profesional o semiprofesional, ha vuelto con la misma jerarquía y con la misma solvencia con la que se fue. Jorge Sánchez lo veo también muy asentado y creo que ayer hicieron los dos un grandísimo partido. Entonces, considero que sería injusto que los sacasen del 11 ambos. Si quieren renovar a Jon García, pues que lo hagan no por esa cláusula de manera obligatoria, sino que lo hagan porque realmente consideran desde dentro del club que es un jugador importante de cara a la semana que viene. Pero yo bajo ningún concepto movería a los dos centrales grana. Coincido totalmente con el apunte. Pepe, viendo la tabla, viendo la lucha por debajo, viendo que el Tarazona pues no se descuelga pese a los impagos que anunciaron hace unas semanas, viendo que el Torremolinos gana, viendo que el Nàstic de Tarragona también lo hace y habiendo enfrentamientos directos en este tramo final, hombre, el Murcia muy mal se tiene que dar para que baje, pero al final echa cuentas con el descenso. ¿Y qué te parece? ¿Cómo crees que va a estar la salvación? Bueno, pues la salvación, pues tal y como lo vemos ahora, va a ser bastante ardua y va a ser muy competida. Sí que es verdad que el Real Murcia este fin de semana, si gana a Betis Deportivo, bueno, pues ya lo elimina y lo normal es que alguno de los demás caiga. No digo que con una victoria en Nueva Condomina este fin de semana vaya a ser una salvación automática, porque no va a ser oficial, pero casi sí oficiosa. Claro. Y este fin de semana sí que el próximo partido no vale ningún tipo de excusa, no vale ningún tipo de error. El Real Murcia tiene que arrancar el partido con la importancia que denota el mismo, es decir, tiene que ir a por él, tiene que ir a asediar al equipo verde y blanco, tiene que ir a ganar el partido, a demostrar esa ambición desde el primer minuto y a tratar de cerrar este año de la mejor manera posible. Sí que es cierto que cuando nos enfrentábamos hace 2 semanas teníamos ese periplo catalán por delante, todos éramos, bueno, pues quizás no éramos muy optimistas, pero visto lo visto, si nos hubiesen dado a firmar 4 puntos en ese desplazamiento tal y como estaba el Real Murcia, se hubiese firmado, sí. No, es algo absolutamente positivo, porque es cierto que ayer no hay que olvidar que la primera parte que hace el Real Murcia es sensacional y bueno, pues es normal que en la segunda parte el Sabadell te apriete, que te pueda hacer un gol como te hizo el primero de cabeza, que es un pequeño error, pero que está dentro del guión, y luego la mala suerte del penalti o la falta de acierto de Cristo a la hora de defender esa jugada, pero considero que está en una buena línea y que estábamos agonizando y hemos sacado un poquito de cabeza y tenemos la salvación en nuestra mano. Totalmente de acuerdo. Me quedan 30 segundos, si quiero tirártela. Ahora no toca, pero a ti te gusta, te está gustando la figura de... Digo, ahora no toca hablar de si sí o si no su continuidad, pero a ti te está gustando la figura de Curro Torres, Pepe. Pues creo que ha ido mejorando, es decir, mis expectativas respecto a él, incluso veo el equipo muy, muy asentado, veo un 11 más reconocible
siempre que no hay lesiones y lo veo un equipo mucho más solvente que con cualquier otro entrenador. Sí. Aventurarme a decir si merece una renovación quizás sea pronto, tampoco sé los otros nombres que se manejan, pero que ha sabido sacar un buen rendimiento cuando las cosas no pintaban y que ha demostrado ser un tío de garra, de corazón Sí. y de intensidad. Creo que eso hay que apuntárselo en su haber. Totalmente, efectivamente. Se le ha contratado para salvar al equipo y todo hace indicar que lo está salvando. Y con lo cual es mérito. En fin, que tenemos un montón de cosas que comentar, pero como siempre me alegra mucho tenerte, profe Rabadán. Señor, gracias. Un placer, querido. Muchísimas gracias, Victorio. Un gusto estar con Pepe Rabadán, es jugador del Real Murcia y amigo de esta Santa Casa. Y a las 3:36 queremos saber también la última hora del Cartagena. Alejandro Moya, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Victorio? Muy buenas. Vaya partidito tuvimos el viernes. Sí, tuvo de todo, creo que menos fútbol casi en el segundo tiempo. 2 expulsados en cada uno de los dos equipos, más luego Gianni Ramani al término del partido. Un encuentro que se puso en contra muy rápido para el Cartagena, que en el minuto 20 ya perdía por 2-0. Le supo dar la vuelta, al menos empatar el partido del Cartagena antes del descanso, con ese gol en un córner de Aridane, con luego el penalti convertido por Gianni Ramani antes de ir a vestuarios, y también daba tiempo a la segunda cartulina amarilla de Ander Martín, que dejaba a los albinegros en inferioridad de cara al segundo tiempo. En esa segunda mitad el partido se volvía loco, 2 rojas a 2 jugadores del Algeciras, luego en el tramo final llegaba otra roja más a Fidalgo del Cartagena, se desataba en el final del partido una tangana. En fin, hubo tiempo para prácticamente todo en ese segundo tiempo, salvo casi para jugar al fútbol, aunque Gianni Ramani tuvo una ocasión en la que pudo haber hecho el tanto de la victoria. Hablaba al término del partido Íñigo Vélez, de ese partido en el que se vio de todo y muchas cosas de las que decía avergonzarse. En el tema deportivo, pues bueno, hemos entrado muy mal, Algeciras muy bien, los primeros 25 minutos se han puesto por delante 2-0, merecidamente. El gol de Aridane nos ha metido en el partido, nos hemos metido con el penalti en el empate, y la última jugada de la expulsión de Ander, pues bueno, ella ha empezado un partido totalmente diferente. Creo que hemos hecho un gran esfuerzo en esos 25 minutos casi, creo que hemos estado con uno menos, y luego pues bueno, ha pasado lo que habéis visto y... Bueno, pues es lo que pasó en ese partido con el Algeciras, un reparto de puntos que no sirve casi a ninguno de los dos. El FC, que está ahora mismo a 3 puntos más gol average del Europa, se complica desde luego el playoff. Todavía no es imposible, pero lo tiene un poquito más lejos el Cartagena, a falta ahora ya solamente de 3 jornadas. Oye, ¿ha avanzado algo en la situación institucional? ¿Ha trascendido algo más, Alejandro, por aquella incertidumbre que había en las últimas jornadas? Todo igual, no hay grandes novedades en el tema institucional. Ya sabemos los problemas que atraviesa el equipo a todos los niveles, a nivel económico especialmente, las incertidumbres que hay con el proyecto, con la intención que parece que puede haber también de desprenderse del club y bueno, buscar otro proyecto distinto. De momento seguimos sin novedades. Ahora mismo es verdad que el foco principal del club durante estas próximas 3 semanas, durante este mes de mayo, es exclusivamente el deportivo, el intentar en estas últimas 3 jornadas pues poder entrar en playoff. De no ser así, pues ya se abre otro escenario totalmente distinto en el que ya sí que habrá que empezar a pensar pues en qué va a pasar con el Cartagena la próxima temporada, en si va a seguir adelante el proyecto o no, si Javier Hernández va a poder cerrar fichajes o no, si hay dinero o no. En fin, son incógnitas que de momento están ahí en una especie de limbo hasta que termine la temporada y hay que empezar a abrir esos melones, que no son pocos. En este caso, que no haya noticias sí es noticia, ¿no? Al contrario de lo que pasa habitualmente en relación a la situación institucional del Cartagena. Pues nada, compañero, ahora enseguida en un ratito hablaremos de la Deportiva Minera y de un montón de temas. ¿A ti qué pinta te da el equipo minero? Yo creo que tienen muchas opciones de meterse, de conseguir ascender. Creo que ha llegado muy bien al tramo final de competición, ha encadenado una barbaridad de partidos seguidos sin perder. Creo que han sido 3 en toda la segunda vuelta y los 3 fuera de casa. Se ha dejado, yo creo que no se deja puntos en el Ángel Celdrán desde hace un montón de meses. Creo que el equipo ha llegado bastante bien, creo que está en buena dinámica. Si se logran reponer de ese golpe que pudo ser el tenerlo ahí, rozándolo, estar saboreando
saboreándolo, terminar el partido en primera federación y que se les escapara por ese gol del Extremadura. Si se saben reponer a eso, yo creo que la Minera es candidato a conseguir ascender. Candidata, por tanto, a compartir con el Cartagena, todo hace indicar el Cartagonova. Gracias, compañero. Vamos hablando. Buena semana. Hasta luego. Adiós. 3:42, aquí seguimos, Ser Deportivos, Región de Murcia. Evidentemente tenemos que estar pendientes, o hemos estado muy pendientes de la última hora y de lo que nos ha dejado ese sorteo del playoff de ascenso a la Primera Federación. Blázquez. Sí, Victorio, porque como decíamos en la portada, tanto la Minera como el Águilas hicieron sus deberes para buscar ese ascenso directo a la Primera Federación, pero el gol del Extremadura en el descuento les ha privado de subir de categoría. Así que los dos equipos murcianos se lo tienen que ganar en la fase de ascenso. La Minera, la Deportiva Minera, se va a enfrentar al Coria, conjunto extremeño que ha sido quinto en el grupo 5. Los de Checa jugarán la ida en el campo del cuadro de Extremadura el 9 o 10 de mayo, es decir, este próximo fin de semana, mientras que la vuelta será en el Ángel Celdrán 16 o 17. Por su parte, el Águila se medirá al Utebo. Los de Adrián Hernández visitarán el campo de los zaragozanos en la ida de la semifinal y, al igual que la Minera, jugarán la vuelta en el Rubial. De hecho, así lo ha valorado, o esto dice el entrenador murciano sobre el rival maño, Adrián Hernández. Pues el Utebo es un equipo que ha acabado la liga muy bien, un equipo con un campo de césped artificial, con gente muy experimentada como Guti, como Juan Delgado, como Diego Suárez, y bueno, pues que ahí en su campo aprietan mucho. Es un equipo que nos lo va a poner muy difícil y bueno, pues nosotros al final tenemos que estar concentrados para competir en todos los aspectos y ante un ambiente bastante hostil que nos vamos a encontrar, pero seguro que muy deportivo. Es verdad, hay que tener en cuenta, Jesús, que a esto hay que añadir que los dos equipos son, entre comillas, cabeza de serie. Sí. Quiero decir, juega la vuelta en su casa, como has comentado antes, y que aunque todos llegan fastidiados, porque la mayoría de equipos se han quedado, evidentemente, a mitad del camino del ascenso directo, estos, los nuestros, son de los rivales en todos los grupos, por lo que hemos podido mensajear a lo largo de las últimas horas, los equipos a evitar dentro de la promoción de ascenso. Hombre, es un grupo que ha tenido muchísimos contendientes hasta la última jornada. De hecho, es que había 6 o 7 equipos peleando por puestos de playoff. Entonces, al final, eso quiere decir la igualdad también del grupo. Por cierto, Victoria, decir que, como has comentado, lo de las cabezas de serie, si la eliminatoria, tanto de la Minera como del Águila, se acaban 0-0, pasarán, bueno, 0-0 o en empate, pasarán por ser mejor clasificados en la temporada regular. Y, por cierto, te doy una última hora. El Águilas, el partido del Águilas contra el Utebo, parece que va a ser domingo por la tarde, aunque lo elige el club local, así que hasta confirmación oficial no lo sabemos. Perfecto, pues te lo agradezco. Y además, recuerdo la buena noticia, que no hay descensos. Se ha quedado fuera por un batacazo en las últimas 2 jornadas, o por el último mes de competición, en definitiva. El UCAM Murcia, que ya avisamos los movimientos, los cambios, la destitución de Germán Crespo la semana pasada. Se ha salvado el Lorca Deportiva y se ha salvado in extremis, empatado a puntos con el play-out, el Yeclano Deportivo, que va a tener un año más fútbol en la segunda federación. Y nos interesa, a nivel región de Murcia, lo que le ha ocurrido, que ganó y se salva, la Unión Atlético Malacitana, Jesús. Eso es, consiguió evitar el descenso ganándole al Salén de Puerte Genil, que es el que sí va a bajar a tercera federación, así que pues me mantiene otro año más en la categoría, en el cuarto escalón de fútbol. Y lo que ello implica, que no va a haber descensos de arrastres desde la tercera federación, y que además puede subir uno más desde la preferente de la tercera. Eso es importante, que bajen solo 3 de la tercera. Es decir, no haya marabunta de descensos, que sí ocurrió en años anteriores y que te deja ahí un poco temblando. El grupo 13 de tercera, un grupo 13 de tercera donde está todo muy apretado, donde se van a decidir en las últimas jornadas los puestos de playoff, ¿no? Evidentemente. Y recuerdo, lo hemos sabido hoy también, Jesús, que el rival va a ser el grupo, ¿no? El que haya destacado, ¿cómo ha sido eso? En el grupo de los navarros, en el grupo 15, sí. Pues ese va a ser el grupo con el que se crucen los equipos de playoff de la región de Murcia. Asegurado ya en playoff está el Real Murcia Imperial, así que el Real Murcia Imperial, más todos los que se sumen en esta última jornada que resta, se va a enfrentar con el grupo navarro. Vamos a ver si Molinense, vamos a ver si Olímpico de Totana, estaremos pendientes también del Mazarrón. Mazarrón o UCAM B. O UCAM B, efectivamente. En fin, un montón de temas. Ya lo saben, que
3:47, sí, iba a decir la hora, porque la hora, perfectamente, 3:47, hablamos ahora de baloncesto. Ayer vivimos un partidazo en Madrid, en la capital de España, recital de UCAM Murcia, que dio la cara contra el conjunto blanco, que cayó tras la prórroga 131-123 y que demostraron un nivel de baloncesto espectacular, pese a no poder ganar. Sito Alonso hablaba al término del partido. Yo creo que nosotros hemos jugado un baloncesto increíble. Creo que es la manera que tenemos que perseguir para seguir siendo competitivos entre equipos, obviamente, que están en otro nivel, en otra esfera, a nivel presupuestario, y que nosotros intentamos siempre competir contra todos ellos. En este caso estamos hablando del equipo top en este aspecto, y le hemos puesto en muchos problemas. Estamos dolidos porque sabíamos la dificultad que iba a tener Valencia para ganar en Manresa, porque teníamos en la mente, teníamos como objetivo prioritario ganar aquí en Madrid y esperar que Manresa, como está haciendo, hiciera un buen trabajo y ganar a Valencia, cosa que ha pasado, y el no tener el segundo puesto ahora pues nos llena de rabia, ¿no? Nos llega de rabia. Lo que pasa es que, Jesús, ¿qué más hay que hacer cuando metes 100 puntos en Madrid para ganar el partido? Pedir un milagro, Victorio, porque tuvo en su mano el conjunto de Sito Alonso romper todos los récords que le quedaban por batir en una temporada que está siendo ya histórica. Ganar en Madrid y superar las 21 victorias que completaron los universitarios hace 2 campañas. Ese era el reto. Sin embargo, el Real Madrid se interpuso en el camino en un partido que queda ya también para la historia, como la anotación combinada más alta de toda la historia en la ACB. Un total de 254 puntos entre ambos equipos en 45 minutos de juego. Y es más, de esos 45, el UCAM Murcia mandó en el marcador durante algo menos de 35. Concretamente desde el minuto 6 de partido hasta que restaron 4 de la prórroga, cuando los blancos empataron el encuentro a 117. Pero, sin duda, el más sorprendente de todos ellos fueron los 63 puntos de los universitarios al descanso. Nadie antes había conseguido anotar tanto en Madrid frente al Madrid. Uno por encima del tope histórico de ese récord anterior, que eran 62, y a uno del mayor puntaje en una mitad para los murcianos. Pero claro, con tantos récords, con tantos datos en general, hay que hablar de nombres propios, Victorio. El primero es David de Julius, porque el base norteamericano con pasaporte eslovaco fue el líder de los universitarios durante todo el partido. Prueba de ello es que fue el único capaz de contrarrestar el ataque blanco con un total de 27 puntos, 12 asistencias y 39 de valoración. Y no sé si estás de acuerdo conmigo que ayer se mostró al gran público. Evidentemente es una figura muy conocida, pero la gente, sobre todo de la Liga Española, quizá no ha estado tan pendiente de David de Julius, que como el día que juegas contra el Real Madrid, ¿no? Sí. Que él además da un paso adelante, se demuestra que tiene una muñeca excepcional y que tiras de todos sitios. Eso es, quizá en España ya lo conocían, pero sin duda en Europa ha destacado por lo alto. El segundo nombre propio es Devonte Keiko, que estuvo muy firme en el arranque del segundo cuarto y consiguió frenar al ex-NBA Trey Lyles para ampliar la diferencia, pero su porcentaje en tiros libres, 2 de 11, lastró la suma total de los de Sito Alonso en el final del partido. Otros 2 nombres son los secundarios desde el banquillo, Mike Forrest y Dejan Hans, 2 nombres propios que retrasaron la remontada blanca en el tercer cuarto, cuando el Madrid se mostró más amenazante con los primeros coletazos del extraterrestre Mario Hesson, ya 21 puntos con un 50 de triples para el jamaicano, mientras que Hans firmó 13 puntos y un 5 de 8 en tiros. Y precisamente el artífice blanco fue Hesson, ya que fue el que consiguió que UCAM Murcia no se llevase el encuentro. De menos a más en el partido consiguió apretarlo con 16 puntos en 6 minutos en el último cuarto, sumando canastas imposibles para mandar un partido a la prórroga, donde también fue el más acertado. 8 puntos en 5 minutos, lo que hizo que consiguiera 40 puntos, que es su mejor marca personal, 8 triples, que es igualar la mejor marca personal, 11 rebotes, 6 asistencias, la mejor marca personal, y 53 de valoración, que es el récord personal de Mario Hesson, ya. Es decir, el mejor partido de su carrera. Está muy bien lo de Hesson, ya, pero por nombres universitarios a mí me gustó también mucho Mike Forrest, Yo creo que era un día donde esperabas que salieran esos nombres y a mí me gustó también, el trabajo, la lucha. Estuvo muy bien en el tercer cuarto. A mí además lo destacaban también en la retransmisión de la televisión con derechos, así que bueno, en definitivo un UCAM Murcia que yo creo que deja claro que llega muy bien al tramo final, Jesús. Totalmente. Ahora, a ver, meterle 123 puntos al Madrid y no conseguir ganar, ya te dice el nivel que hay que hacer para ganar en Madrid, pero lo tuviste durante 35 minutos ganando en su pista, o sea que imagínate. Totalmente. Bueno, además, quien no tuvo tanta suerte este fin de semana en Alcantarilla porque dio por finalizada la temporada fue Zono Global Jairis. Eso es, Victorio. El equipo de Bernat Canut cerró su temporada después de caer en la eliminatoria de cuartos de final ante Perfumerías Avenida en los 2 encuentros. 74-65
en Salamanca y ayer en Alcantarilla 55-72. Dos partidos en los que los de amarillo y blanco no consiguieron frenar el alto ritmo ofensivo de los de Ana Montañana. 70 puntos en ambos partidos. Precisamente el puntal ofensivo fue una vieja roquera, Andrea Vilaró, 32 puntos entre los dos partidos, y donde poco sirvió que la eliminatoria se decidiese en Alcantarilla o el buen hacer de Laura Gil en la tarde de ayer con un doble-doble de 11 puntos y 11 rebotes para buscar el pase a un nuevo horizonte que lleva el club desde hace un par de años. De hecho, Bernat Canut se mostró muy autocrítico consigo mismo. Escuchen. No hemos estado bien y no he estado bien a la hora de preparar el partido y de preparar la eliminatoria y ya está, pues avenida justo semifinalista por méritos propios porque ha jugado muy bien los dos partidos. Vaya palo se pega Bernat, sí. Hay que tener en cuenta, yo creo que estaba ese ambiente, ¿no?, de jugar contra Ana Montañana, y luego evidentemente hay que recordar que aquí en la antena de la SER su presidente, Salvador Costa, hizo oficial o hizo público y notorio que el equipo de Alcantarilla iba a intentar renovar a Bernat. Lo que pasa es que, claro, lo de ayer suena un poco raro. Suena muy raro, Victorio, principalmente porque dice que la culpa es suya, que es algo que suelen hacer los entrenadores, pero con tanta vehemencia. Sí. A mí me ha resultado raro escucharlo, desde luego. Sin embargo, el Ozono Valgeiris pues ha vuelto a completar una temporada donde ha completado ser cabeza de serie tanto en la Copa de la Reina y donde fueron subcampeonas como al término de la liga regular. Totalmente. Y también hay que dar una buena noticia, que este fin de semana estábamos pendientes de la tercera categoría del baloncesto, es masculino, donde los nuestros pues sí que han tenido un buen fin de semana. Ciudad Molina Vázquez consiguió ganar y remontó la eliminatoria y va a mantener la categoría después de vencer a Jaén por 11 puntos, 93-82, en la vuelta disputada este sábado a las 7:30 en Molina de Segura. Bueno, pues enhorabuena tenga el equipo de Molina Vázquez, de cara a preparar la próxima campaña, que coja vacaciones para preparar también la 26-27 Ozono Valgeiris, y suerte al tramo final de Liga de UCAM Murcia. 3:54, seguimos. Tramo final SER Deportivos Región de Murcia, 3:57 de la tarde, momento para hablar de la jornada de fútbol sala este fin de semana. Blázquez. Sí, Victorio, con un Pozo Murcia que no falló ante el colista este fin de semana, que aprieta las cosas en la pelea por el liderato, aprovechando el tropiezo del Barça. Los charcuteros impusieron al Ciras 6-3, aunque los valencianos consiguieron aguantar el empate al descanso contra los de Josan González, que se desataron en la segunda mitad con un contundente parcial de 4-1 sobre los visitantes. De hecho, así valoró Josan González del encuentro de su equipo. Segundo tiempo creo que hemos entrado muchísimo mejor por fase, pero hemos sido mucho más regulares durante esos 20 minutos, y muy importante también ese 4-3, ¿no?, arreglo seguido del empate de ellos, y desde ahí pues ir castigando y acertando con la portería, y hemos vuelto a fallar otra. Los charcuteros estuvieron espoleados por los goles de Rafa Santos, Marcel, Ricardinho, Ricardo Mayor y un doblete de Ligeiro que le ha colocado en el quinteto ideal de la jornada. Por cierto, el Pozo se mide al Barça en esta próxima jornada, que puede ser definitoria para el liderato. Vaya partido, evidentemente que sí, este fin de semana, y además tuvimos más cosas. Eso es, porque el Jimby Cartagena empató a 4 contra Manzanares y cae de la tercera plaza a la cuarta. Y luego más polideportivo. Más polideportivo. En el maratón de en el trialdón de Fuente Álamo, Noelia, Juan y David Cantero se coronaron como campeones de la edición número 34, 1:14. Tardó en completar el recorrido Noelia Juan, que suma su segunda victoria en esta prueba tras la que consiguió en el 2023, y David Cantero firma un tiempo de 1 hora y 5 minutos para alzarse con la victoria, algo que ya ha hecho en las últimas 3 ediciones, que con esta suman 4 oros. ¡Qué barbaridad! Gracias, Jesús Blázquez. A ti, que tenga buena semana. Mañana hablamos. Hasta luego. Y gracias a todos ustedes, damas y caballeros, ya lo saben, mismo sitio, misma hora, misma gente, mismo rollo, como dice Paco Jo, así que ya lo sabe. Pórtense bien, sean buenos y disfruten del deporte, que ya estamos en el tramo final. Chao, chao.